ayer discutíamos con la profesora Carmen, y yo voy a empezar a discutir la inocuidad de los alimentos desde un concepto un poquitico más abstracto que está un poquitico más arriba. Que además, cuando hacemos la traducción al español de food safety, confundimos de alguna manera o mezclamos las definiciones, pero es bien al grano o bien interesante poder definir las diferencias entre seguridad alimentaria e inocuidad que son totalmente válidas. Bueno, la seguridad alimentaria, la primera vez que se definió, hablaba de desigualdad en los alimentos en las distintas regiones o a nivel nacional. Porque, bueno, había lugares donde llegaba más alimento y otros donde llegaba menos alimento. En los años 60 se habló del acceso de toda la población en momentos difíciles, digo, en momentos a suficientes alimentos para, por supuesto, tener una vida activa y saludable. Y en el año 99 está el concepto que es el más cercano, el concepto que hoy día utilizamos, que es la cantidad de alimentos adecuados. La palabra adecuado a mí nunca me ha gustado, pero por eso pongo entre paréntesis que adecuado significa cantidad, calidad, inocuidad y aceptabilidad social, que están disponibles y accesibles para todos los individuos en todo momento y son satisfactoriamente utilizados para lograr una buena nutrición para una vida saludable y feliz. Es decir, la alimentación es un elemento o un instrumento de la salud pública para que la persona sea saludable y feliz. Y desde ese punto de vista es muy importante porque el alimento debería tener unas cualidades que llamamos cualidades inherentes, que son calidad, cantidad e inocuidad. Y lo separo de la aceptabilidad social, bueno, porque existen algunos elementos allí que discutir. Nosotros deberíamos tener alimentos en cantidad suficiente y que la calidad de esos alimentos sea lo suficientemente buena. Chévere. Y además, por supuesto, hay unos elementos importantes que es la inocuidad, que es la definición que nos ocupa el día de hoy. ¿Y qué significa esto de la aceptabilidad social? Bueno, porque resulta que si no estamos acostumbrados a comer cuy, por poner un ejemplo, el cuy es un animalito que llamamos conejillo de India. Si usted va para Ecuador, para Perú y para el sur de Colombia, comen cuy como una cosa normal. Pero si usted llega allá, ya va un momentico, ese alimento no es una cosa normal. Y aquí, bueno, no lo hemos vivido con algunas leguminosas que hemos visto en los últimos tiempos. Nosotros, por ejemplo, esos frijoles verdes pequeños no los comemos con alguna frecuencia, pero bueno, la necesidad tiene distintos elementos y la gente lo ha empezado a comer, pero esos frijolitos no son costumbre del venezolano. El venezolano es de comer un poco más de caraotas negras o porotos negros, que es definitivamente lo que a nosotros nos gusta. Nutricionalmente tendrá sus cosas buenas o sus cosas malas, pero definitivamente hay un problema que es la aceptación social. Y cuando hablamos de alimentos, el problema que tenemos con ellos es que normalmente no los consumimos como están, sino que nos gusta procesarlos. Y cuando hablamos de alimentos y en términos de calidad nos referimos, bueno, existe una calidad microbiológica, que es normalmente la calidad que más nos ocupa, porque, bueno, las enfermedades de transmisión alimentaria probablemente sean los que más generan incidencia en el tema de la inocuidad. Algunos elementos de calidad física, algunos elementos de calidad química, nutricional y sensorial. Y por supuesto, estas modificaciones tienen efectos en el tiempo de vida útil, en la aceptación del producto y por supuesto en los elementos de comercialización y mercadeo. Hoy día tenemos la oportunidad de comer casi cualquier cosa, no importa la distancia donde estés, porque la globalización lo permite. El problema realmente es el acceso. No todas las personas tienen la cantidad de dinero para pagar todas esas cosas. Aquí hoy día en Venezuela podemos comer casi cualquier exquisitez. Yo ahorita
bueno, en el mundo donde trabajo mi otra parte del tiempo, que es en la Universidad Central de Venezuela, tiene que ver con gastronomía, y ahorita hay una moda de comer papas fritas con aceite de trufa. Mm, es un elemento que además de que le da un sabor extraño que no es el propio de las papas fritas, es un sabor muy invasivo y que no es agradable, pero a la gente le está gustando y bueno, le genera más dinero al que lo vende. Son decisiones que se toman y que si comercialmente funciona está bastante bien. Yo les recomendaría que la frían en grasa de pato y probablemente sean mucho más ricas, o en grasa de cerdo que venimos haciéndolo en Venezuela desde la colonia. Unas papas fritas en grasa de cerdo probablemente sean mucho más exquisitas que con grasa de trufa o con aceite trufado. Es una decisión. Lo cierto es, ah, ya va, no sé qué está pasando o qué estoy haciendo yo. Lo cierto es que estamos en un momento interesante porque, bueno, estamos en pandemia y existe una cosa, un paradigma que estoy estudiando desde hace algún tiempo, que es esta cosa que llamamos el ambiente alimentario. Ese ambiente alimentario en estos momentos es muy extraño, o por lo menos no es el mismo que teníamos antes de vivir en la pandemia. Los suministros de alimentos están llegando, gracias a Dios, de manera estable a casi todos los lugares, más sin embargo, bueno, con algunas limitaciones dependiendo de los lugares donde usted viva. Hay lugares donde definitivamente el tema de la disponibilidad de los alimentos, el tema de los precios, y bueno, de las propiedades del producto, hacen que tú puedas tomar o no una decisión. En los actuales momentos, en el tema, por ejemplo, del arroz, hay 7 marcas de arroz de las cuales nada más conocemos una. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un problema en el dominio personal donde el atractivo o la confianza que podemos tener en ese alimento no es el normal. Igualmente, bueno, eso lo vamos a vivir o lo vamos a percibir con distintos tipos de alimentos, pero al final es una decisión que va a tener en cuenta un elemento que es es el comportamiento del consumidor. Bueno, también para hablar también del arroz, que es bien importante mencionarlo porque es uno de los alimentos base que más se come en Venezuela. De hecho, el 70% de la población de Venezuela come arroz de manera estable por lo menos 5 veces a la semana. Eso lo dice la ENCA, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos. Eso quiere decir que yo puedo tomar la decisión de comer el arroz que me viene en la bolsa CLAP o comer cualquiera de las 7 o las distintas marcas que hay en el mercado del arroz dependiendo de los criterios. Y dentro de las marcas del arroz que tenemos en el mercado están varios elementos que pueden sopesar tomar una decisión extra. Lo cierto es que ese comportamiento del consumidor tiene una amenaza y una meta que es la que nosotros queremos disipar y que deberíamos apuntar, por supuesto, a que la dieta sea saludable y además de ser saludable, que sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el problema de que, bueno, la economía es diversa y al ser la economía diversa, incluso nosotros por ascendencia indígena, los indígenas Guarao, los Yanomami, y los distintos indígenas que son originarios de aquí de Venezuela, comen específicamente cuando cazan. Entonces ellos comen 3 días seguidos y después pasan 4 días sin comer o 3 días sin comer hasta que vuelven a cazar. Sin embargo, bueno, ellos tienen sus cositas en el conuco y van comiendo las distintas cosas. Entonces, al final del día pareciera que estamos volviendo a esa situación, sobre todo cuando las necesidades económicas lo permiten. Sin embargo, estamos viendo cosas muy agradables, bueno, a mí me parecen agradables, son horrendas, pero agradables dentro de esta normalidad extraña en que vivimos, que los padres comen dos veces al día y los hijos comen 3 veces al día, cosa que no pasaba antes. Antes el papá era el que comía más. Ahora, padres conscientes les dan 3 veces comida al niño cuando así lo requiere y ellos comen 2 veces al día e incluso una sola vez. Eso, por supuesto, insisto, que es horroroso, más sin embargo, fíjense que la protección de la familia sigue siendo un elemento importante en este comportamiento del consumidor. Y por supuesto, la gran amenaza que tenemos es la malnutrición. La malnutrición tanto por exceso como por defecto. Porque, bueno, eso está descrito por el doctor Bengoa desde los años 80. Las personas tienden a sustituir los alimentos de calidad por alimentos, por almidones fritos,
porque resulta que los almidones fritos generan mayor sensación de llenura en el tiempo. Yo siempre cuando era un poco más joven y audaz, me preguntaba por qué la gente comía mucho más arepa frita que arepa asada, y la razón es que es más sabroso, pero hay otra razón de fondo. Y la razón de fondo es que la arepa frita dura más tiempo en el estómago porque se digiere más lento por la cantidad de grasa y eso permite mayor sensación de llenura. Es decir, que si yo me como una arepa frita, una rueda de camión frita a las 7, 8 de la mañana, puedo trabajar hasta las 12 sin tener apetito o por lo menos sin tener mayor sensación. En cambio, cuando nos comemos una arepa asada, ya a las 9, 10, 11 de la mañana, dependiendo del tamaño y del volumen y con qué lo acompañe, definitivamente nos va a dar hambre mucho más temprano. Entonces, vamos a la definición que nos ocupa el día de hoy, que es la definición de inocuidad. La inocuidad es una incapacidad de hacer daño. Cuando yo hablo de que un alimento es inocuo, es un alimento que no posee esa capacidad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y por favor disculpen, quiere comentar algo? ¿Alguien? Aproveche que lo... Chévere. Esa incapacidad de hacer daño es lo que nosotros llamamos inocuidad. Una vez que, toda vez que esto no hace daño, se considera un alimento inocuo o se habla de un alimento seguro. La otra cara de la moneda, que es otra cara de la moneda un poco complicado, son las enfermedades de transmisión alimentaria que generan, como decía ayer la profesora Carmen, enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Las que más nos ocupan tiempo, la que más tiene carga visible, son las ETAs, las agudas, porque por supuesto, si yo me como algo hoy y ya mañana me está causando daños, definitivamente es algo que me genera mucho más preocupación, pero existen otro grupo de enfermedades, otros que son crónicas, que también pertenecen a las ETAs, que no les prestamos atención o por lo menos no le tenemos tanto cuidado. Más sin embargo, están allí y no solamente están allí, sino que vivimos o estamos subordinados a su presencia. La carga que tiene la jeta en la población, se habla de que al año tenemos 600 millones de enfermos, de los cuales existen 200 tipos de enfermedad a partir de este padecimiento, y de las cuales 420.000 de estos muertos son totalmente evitables. Con el simple acto de lavarnos las manos, con el simple acto de hacer higiene en lo que hacemos, sin duda alguna, nosotros podemos mejorar. Pero ¿cómo logro la inocuidad? Bueno, les cuento que parte de esta cosa que llamamos la cadena... Yo no sé, ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, Miguel. Está justamente la lámina que dice cómo se logra la inocuidad. La inocuidad. Me cuesta decirlo, disculpe. No te preocupes. La cadena agroalimentaria es muy conocida por nosotros los que vivimos de los alimentos o de la técnica alimentos, que habla por supuesto de la producción primaria, la transformación, la comercialización y por supuesto el consumo. Dependiendo del alimento van a haber o no más eslabones, pero esos eslabones están dentro de estos grupos o de estos grandes grupos. La producción primaria es fundamental y en la producción primaria también está metida la inocuidad, bueno, porque las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas veterinarias, la producción adecuada, la producción sostenible desde el punto de vista ecológico, van a permitir que ese alimento sea lo más inocuo posible. Los elementos de transformación, allí le pongo las tres cosas. Disculpa un segundo. Medrano Linares, pero llegas a oírnos, un segundo, que la persona acaba de escribir que ella no lo puede ver, que entre y vuelva a salir. Yo no veo la lámina. Sácala, vuélvela a poner a ver, porque ya son dos personas que lo comentan. A ver. Ok, ahora. ¿Alguien más tiene problemas para visualizar la presentación? Listo. Ok. Bueno, y aquí en el proceso de transformación les pongo tres de las posibles cosas que en la industria
estoy hablando de transformación en la industria en este instante, nosotros podemos consumir, bueno, ahí pongo una marca de harina de maíz precocido, que sin duda alguna es una marca que a todos nos gusta porque es la que nos trae el recuerdo de la familia, maíces puestos en conserva y bueno, aceite de maíz, que es el otro producto o el otro gran producto que se genera de la transformación del maíz. Luego, por supuesto, la comercialización, que es cómo llega y cómo va a ir a cada uno de los elementos. Y por supuesto, el gran resultado, que es la arepa rellena, como ustedes la quieran, que puede ser cualquier otro elemento. Pues yo pongo la arepa rellena como un ejemplo de ese elemento. Si yo en cada una de esas pasos y en cada uno de esos pasos de esta cadena agroalimentaria garantizo la inocuidad en cada uno de los elementos, yo voy a tener un alimento inocuo. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque resulta que en el camino existen contaminantes y esos contaminantes, por supuesto, de aquellos que son añadidos no, de manera no intencional, que son la gran mayoría de las que nos preocupa, aunque sin embargo los agregados intencionalmente, como los aditivos alimentarios, que son objeto hoy día de muchas discusiones, también tienen su componente importante en el tema de la seguridad alimentaria. Y ya lo vamos a discutir también, no con tanta profundidad, pero sí les voy a dejar la semilla de la curiosidad en esos elementos, porque me parece importantísimo que nosotros también tengamos esa capacidad de discriminar qué es lo que es seguro y qué es lo que no es seguro. Entonces, estas sustancias no añadidas intencionalmente, tenemos la contaminación ambiental y las interacciones e incorporaciones durante la cadena de transformación. Hay un caso bien interesante que nos aqueja a nosotros como país. Me refiero a Venezuela, por si acaso hay alguna persona que no sea estrictamente venezolana. Sé que las personas... Sí, vive en España, pero es venezolano. Fue estudiante mío. Lo interesante del asunto es que nosotros tenemos en la casa muchos equipos eléctricos que nosotros compramos baterías. Yo, por ejemplo, tengo un bebé de 3 años y tengo muchísimas baterías y ellas en algún momento dejan de funcionar y anteriormente tú los tirabas en la basura y no había ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con la batería? Bueno, la batería se oxida, se rompe, explota y hay dos opciones. Ella, cuando explota, libera moléculas o sales de moléculas al ambiente, que por licuefacción vuelan algunos metros, y otras que sencillamente por lixiviado, es decir, por la acción del agua, llega al suelo y puede llegar a las plantas. Eso es algo que sucede y ha sucedido y sucederá. Hace unos 14, 16 años, quizás un poco más, unos científicos en Europa, por alguna razón que desconozco, midió la cantidad de sustancias ajenas que estaba en la leche materna. Cuando yo hablo de leche materna, me refiero al alimento más seguro del universo. No hay ningún contenedor que lo afecte, sale directo, el consumidor, que son los niños, se van directo a la fuente del alimento y succionan, y nadie debería enfermarse por consumir leche materna. ¿Cierto o falso? Eso pareciera ser verdad. Resulta que consiguieron trazas de cadmio en leche materna. ¿De dónde salió ese cadmio? Bueno, el cuento de las baterías que les eché anteriormente, que ustedes dirían, este señor, ¿para qué nos cuenta ese tema de las baterías? Bueno, precisamente porque es probablemente uno de los elementos que explica la presencia del litio y el cadmio en lugares donde no debería estar. Entonces, hoy día hay un impuesto que paga los alimentos que llegan a la Comunidad Económica Europea que puedan tener cadmio. Y uno de los alimentos que por eso es que nos compete de manera importante a nosotros los venezolanos y que tenemos que tener conciencia de ello, y por eso es que las baterías no las podemos tirar en cualquier lado, inclusive cualquier desecho que tengamos no lo podemos tirar en cualquier lado, ni siquiera el aceite que botamos después de freír algo debería ser botado de una manera un poco más consciente, precisamente en pro de la inocuidad.
resulta que existe un impuesto al cacao en la Comunidad Económica Europea porque el niño promedio en Europa consume entre 100 y 150 gramos de cacao al día, que pudiese estarse comiendo aproximadamente 0.01 gramos de cadmio al día. Eso quiere decir que ellos están preocupados como buenos políticos, definitivamente políticos dedicados por la salud pública de los individuos. Sencillamente lo que hacen es generar un impuesto para que nadie compre el cacao. Y punto. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro. Y existen, por supuesto, otros contaminantes que tienen interacción dentro de la cadena alimenticia o dentro de la cadena de transformación. Hace poco, también, aquí mismo en Caracas, a alguien se le ocurrió vender yuca. Y no es cualquier yuca, yuca amarga. Y tuvimos algunos intoxicados. Entonces empezaron a salir en internet y los maestros preocupados empezaron a pedirle a los estudiantes que buscaran la diferencia entre la yuca dulce y la yuca amarga para empezar a entenderlo, porque probablemente cuando éramos los venezolanos originarios, los comanagotos, los caribes, etcétera, etcétera, veíamos la yuca y sabíamos cuál era la amarga y cuál era la dulce, pero en la actualidad no lo sabemos. Entonces, una manera de educar fue precisamente generar esa comparación entre la yuca amarga y la yuca dulce. Y fíjense ustedes que es algo muy sencillito. Hay muchos tipos de contaminantes. Están los físicos, vidrio, polvo, metal, rocas. Nosotros vemos el que tiene abuelita o tiene recuerdo de su abuelita viva. Yo tengo recuerdos de mi abuelita horas limpiando caraotas. ¿Y para qué mi abuela limpiaba las caraotas? Bueno, precisamente para quitar las piedritas, para quitar los distintos elementos, porque eso es un contaminante. No vas a tener una ETA, no vas a tener diarrea, pero te puede romper un diente. ¿Ok? Es parte de la contaminación. Y bueno, la radiación electromagnética, que es otra forma de contaminación, y que bueno, tenemos rato que no tenemos esas amenazas, pero sin embargo, las amenazas de Chernobyl y de Fukushima estuvieron latentes en la década pasada, y como personas responsables de la salud pública, nosotros tenemos que saber cómo nosotros podemos hacer respuesta a eso. ¿Cuál fue la respuesta de Venezuela ante esa situación? Gracias a Dios, bueno, yo fui testigo de excepción de esas decisiones. Aquí en Venezuela, durante los 3 años posteriores a la situación de Fukushima, no entró ningún tipo de alimento de origen japonés. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra capacidad para medir la radiación en puerto, en frontera, etcétera, etcétera, era nula o poco eficiente. Entonces, por consiguiente, lo más sensato era no recibir. De hecho, un país que tiene un poquitico de mejores relaciones con respecto a esto, que fue Chile, consiguieron carros Toyota marcados con radiación electromagnética que podía hacerle daño a los individuos. Entonces, son temas que tenemos que tener en cuenta y que son parte de la inocuidad. Dígame. Que te interrumpa. 2 cositas en el chat. Con relación a lo de España, justamente Osvaldo comentaba que hay un tema con relación a las golosinas cerca de escuelas. Claro. Medrano Linares, ella pregunta qué son caraotas. Porotos. Del país son frijoles, son porotos. Un tipo de grano, porotos. O sea, yo estaba tratando de darle el otro nombre y se lo iba a escribir en el chat y dije, no, necesito decirlo de una vez antes que se me vaya. Claro. Que te interrumpa, Miguel. Pero no, parecía apropiado comentarte lo que decían en el chat. Se me olvidó. Yo normalmente hoy día ya digo los nombres de los alimentos en varias acepciones, y son caraotas negras, porotos negros o frijoles negros. Exacto. En Venezuela es un alimento de primera orden. Bueno, ya no lo es tanto. Hoy día comemos un poco más de lenteja, que son otras leguminosas, pero son frijoles al final del día, ¿no? Y sí, cierto, el tema de las golosinas cerca de los colegios, precisamente porque llegan productos importados que se desconoce su origen, y hasta que no tengan los permisos sanitarios adecuados es complicado.
y existe una especie de halo de seguridad alrededor de los colegios donde no se permite la venta de golosinas. Y se procura de alguna manera en esos países donde se preocupan por la salud pública, o no es que aquí no se preocupan más por la salud pública, definitivamente hacen este tipo de políticas un poco más dirigidas a resguardar la seguridad de los niños sobre todo. Como esos ejemplos hay muchísimos, inclusive te cuento, Osvaldo, que hay un impuesto a la fritanga. Tú puedes comerte el mismo pollo la pechuga izquierda del pollo y la pechuga derecha del pollo, el mismo pollo, uno a la plancha y otro frito rebozado, y uno puede costar $2 y el otro frito cuesta $6 porque el impuesto de la fritanga hace que de alguna manera te peguen en el bolsillo y tú tomes una decisión de qué comer, y seguramente te vas a ir por lo saludable más allá de porque te guste, sino porque definitivamente ese impuesto te lo pecha de alguna manera. Esa es una manera de ver la salud pública. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, no lo he vivido, pero me parece un ejemplo interesante de cómo son los mecanismos para que la gente coma de manera un poco más saludable. En el tema de... ¿Hay otra pregunta? No, Okay. no, Osvaldo te está diciendo que gracias por la aclaratoria. En el tema de los metales, bueno, la lixiviación y los distintos metales, hay lugares en el planeta donde hoy día hay cementerios de computadoras. Aquí también los hay. Lo bueno es que aquí los cementerios de computadoras están resguardados en sitios. De hecho, en casi todas las instituciones públicas hay por lo menos 1 o 2 salones llenos de computadoras inútiles o inservibles. Ojalá que sigan allí, porque si van a tomar algún otro tipo de decisión, hay que tomar decisiones definitivamente sostenibles y ecológicas por los momentos en los cuales estamos viviendo. Y por supuesto, las relaciones químicas con el entorno, que son fundamentales. Les puedo comentar de los suelos seleníferos, les puedo hablar de los glucósidos cianogenéticos, que son glucósidos que tienen cianuro y que cuando ustedes mastican el alimento se libera el cianuro y ustedes pueden intoxicarse. Y eso se viene del suelo y viene de las relaciones químicas que existen entre el alimento que estamos sembrando y el suelo. Y por supuesto las que más conocemos, como lo son las biológicas, que son los virus, parásitos, bacterias y hongos, priones, etcétera, etcétera. Y por supuesto las sustancias tóxicas de origen alimenticio, de origen microbiano, que son bien interesantes, bueno, porque al final del día no necesariamente el microorganismo es el que nos enferma, sino que las sustancias que él metaboliza quedan en el alimento, y esas sustancias que él metaboliza que quedan en el alimento, sin duda alguna van a generarnos a nosotros enfermedad. Y sobre eso también en Venezuela tenemos algunas experiencias, en particular con las aflatoxinas y con las, sí, sobre todo con las aflatoxinas. La inocuidad, bueno, como les estoy diciendo, es un problema pluridimensional y que tiene que ver con todos y cada uno de los actores a lo largo de la cadena alimenticia. Si nosotros todos, incluyendo el consumidor, que no debería ser consumidor, yo soy más de la definición esta de prosumidor, que sea no un consumidor pasivo, sino que sea un consumidor reactivo, que lea la etiqueta del alimento. Eso ha mejorado muchísimo. Yo me alegro cuando voy a un supermercado o voy a una tienda o veo algún sitio donde la persona lee la etiqueta. Eso me hace feliz. Yo no sé si entiende lo que dice, pero me hace feliz que la lea. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que existe la curiosidad de entender con qué te estás alimentando y por qué lo estás haciendo. Luego, por supuesto, los espacios normativos de cada uno de los países, que son bien importantes y que tenemos que tomarlos en cuenta. Porque si yo quiero producir para exportar, o si quiero producir porque yo soy un emprendedor, ahorita los venezolanos todos estamos emprendiendo en algo, estamos inventando algo. Yo creo que en los últimos 3 meses nunca en mi vida me había reunido con tanta gente que quiere producir algo. Eso me parece maravilloso también. Pero es importante que sea rentable y sostenible. Piensen en eso está muy bien, pero el tiene que ser sostenible y tiene que ser rentable. La sostenibilidad y el equilibrio ecológico son fundamentales,
Y por supuesto, nosotros tenemos que tener acciones en casa que nos permitan que esta sostenibilidad funcione. Muchos de ustedes me dirán, ay, pero es que si yo reciclo en casa, no estoy haciendo nada porque después cuando pasa el camión del aseo se lleva todo ese bojote de bolsa. Claro, puedo estar de acuerdo contigo, pero si tú reduces la cantidad de basura, reutilizando, reciclando y no botando cosas que pudiese tener otra utilidad, también estás haciendo bastante. Y por ejemplo, un ejemplo que siempre lo pongo que me parece maravilloso, que es el tema del aceite. El aceite yo no lo debo verter directamente en la cañería, sino que lo guardo en un frasco de plástico o de vidrio y luego lo boto como un desecho sólido. Y ahí estoy ganando bastante para la demanda biológica de oxígeno de los ríos y de los afluentes que se llevan esas aguas servidas. Entonces, no es que no estamos haciendo nada, estamos haciendo poquito, pero estamos haciendo. Chévere. El otro problema que tenemos son los alimentos nuevos. Resulta que en el paso del tiempo se han generado nuevos alimentos, las mutaciones intencionales. Por supuesto, si yo agarro dos variedades, nosotros comemos de toda la vida aguacate injerto o palta injerta o distintos alimentos y los vamos mezclando entre ellos y eso hace que existan mutaciones intencionales, pero son mutaciones que no presentan ningún daño aparente o no nos van a ocasionar ningún daño hasta el momento, porque bueno, estamos agarrando dos alimentos del mismo reino y lo estamos mezclando para que salga una variedad que sea resistente a algo o que sea más grande, más bonito y más agradable. Pero también están los alimentos transgénicos que todavía están en tela de juicio, que son modificaciones genéticas en alimentos que de alguna manera no sabemos mucho qué es lo que está sucediendo y que para colmo no tenemos capacidad nosotros los consumidores simples de determinar si ese alimento que estamos consumiendo es o no transgénico, porque ni siquiera en algunos países está normado que esté en la etiqueta. Yo puedo comerme una galleta Oreo con alimentos con transgénicos o sin transgénicos, pero eso debería ser mi decisión como individuo si yo voy a comer eso o no. Y allí es a donde yo voy, que es un problema de orden, pudiésemos decir moral, pero desde el punto de vista de inocuidad, es algo en lo cual debemos avanzar como sociedad en poder decir si puedo y si deseo o no comer un alimento transgénico. En Venezuela está prohibido, mas sin embargo yo tengo mis dudas. Está prohibido los transgénicos, están totalmente prohibidos los transgénicos, por ley, por norma, por reglamento, por todas las vías. Eso está muy bien. El problema es que estamos en los llamados bodecones, están llegando alimentos N cantidad, en N condición, que no tienen ningún tipo de regulación por ninguno de los entes que de la aduana lo permite. Entonces ahí no sabemos si estamos comiendo algo transgénico. No lo sabemos. Incluso está llegando cerdo con hueso, que algún amigo veterinario que esté por aquí pudiese hablarnos acerca de esas enfermedades porcinas y de por qué de Europa no deberían venir huesos de ese tipo de animales. Sin embargo, están entrando, ustedes lo deben haber visto, los hermosos jamones serranos con la pata negra espectacular. Son divinos, pero hay un problema de higiene y de sanidad que tenemos que cuidar, pero es de sanidad animal. Sin embargo, es importante. Y bueno, los nuevos alimentos no intencionales que suceden todos los días. Cuando yo mezclo un alimento con otro alimento y lo mezclo y lo pongo en una olla y la caliento, estoy generando un nuevo alimento. Y esa relación química también puede generar. Entonces, el desconocimiento de qué como, cómo lo como y con qué lo mezclo también puede generar nuevos alimentos y eso puede llegar a ser una complicación. La falta de conocimiento de los consumidores a lo largo de la cadena, las fluctuaciones del mercado y por supuesto la pobreza y el hambre, que son cosas que nos aquejan a los pueblos latinoamericanos. No hay nada más complicado que ver una persona registrando la basura y comiendo alimentos y restos de alimentos de la basura. Yo trabajo en un lugar donde tuvimos por coleópteros que botar 2 sacos de harina de trigo, porque se llenaron de coleópteros y era definitivamente insalubre comer esa harina o los productos que proveniesen de esa harina,
y tuvimos que colorear de color azul, color rojo y color rosado la harina, porque sabíamos que si la botamos en el vertedero normal, las personas iban a comer de esa harina y se iban a intoxicar. Entonces, tenemos que tener, por supuesto, los cuidados definitivos que nos permitan a nosotros garantizar, incluso cuando vamos a desechar algo como eso. El marco regulatorio en Venezuela, yo se los comento y se los pongo aquí porque me parece importante que ustedes sepan que existen toda una cadena de leyes que amparan no solamente la seguridad alimentaria, sino la alimentación segura, etcétera, etcétera, que es bien importante, están cada uno de ellos. Si ustedes están interesados en algo más profundo sobre esto, pueden escribirme en cualquier momento y con todo gusto podemos hablar de él. Lo cierto es que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, nos presenta las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Primero, mantener la limpieza. Segundo, el uso del agua y la materia prima segura. Separar los alimentos crudos de los cocidos, controlar la temperatura y, por supuesto, realice la cocción completa. Hay algunos elementos aquí que tienen que ver con los elementos culturales, pero sin embargo, bueno, con tal de que tengamos temperaturas de seguridad, lo que vamos a hacer es bastante bueno. Y por supuesto, a nivel de la producción, de los elementos de producción, de alguna manera los separo en 3 elementos porque hay algunas cosas interesantes, sobre todo para aquellos que son profesionales del área. Existen unos prerequisitos que son las buenas prácticas de manufactura, que es el marco legal que existe en Venezuela, por cierto. Existen unos requisitos que hoy día están en discusión porque hace algunos 2 o 3 añitos la FDA decidió que el HACCP, que es algo que nosotros conocemos y que conocemos desde hace muchos años, de hecho desde que inició la carrera espacial en los años 60, que es el análisis de riesgo y punto crítico de control, ahora la FDA decidió que se va a llamar análisis de peligro y controles preventivos basados en los riesgos. Y ya no es HACCP, sino HARP. Interesantísimo, interesantísimo. Yo quisiera saber más. Soy un curioso de esto, bueno, pero no vivo en Estados Unidos y no tengo las facilidades y los accesos a estos 2 conocimientos, más sin embargo las discusiones son bien ricas porque, bueno, realmente nosotros actuamos sobre los riesgos y no actuamos sobre los peligros. Y entonces es bien interesante porque realmente estamos generando prevención y en algún momento nosotros los países que nos las pasamos mirando el norte y sus regulaciones tenemos que empezar a modernizar un poco los sistemas que tenemos. Más sin embargo, aquí en Venezuela tenemos una gestión de la calidad bastante avanzada. Hay muchísimas empresas que están funcionando sobre los sistemas ISO 9000, que son los sistemas de gestión de la calidad, los sistemas ISO 9000, ISO 19011, que son los sistemas de auditoría de la calidad. De hecho, en algún momento hay unas discusiones importantes dentro de la Escuela de Salud Pública sobre si debemos seguir fomentando la inspección o fomentando la auditoría, que son 2 cosas distintas, pero que al mismo tiempo tienen el mismo sentido. Entonces, ¿qué es mejor? Insisto en que voy a dejarle algunas cosas a su curiosidad, porque me parece interesantísimo que los podamos discutir en algunos espacios. Y está la ISO 22000, que es la norma más joven del mundo de los alimentos. En algún momento los especialistas en alimentos, de partir del año 2001, 2002, nos empezamos a reunir porque nos dimos cuenta de que ISO 9000 era muy bueno para la gestión de la calidad, pero que le faltaba algo desde el punto de vista de alimentos. Y se mezcló el ISO 9000 con el HACCP en una norma muy interesante que tiene apenas 6 añitos, que es la ISO 22000. Esta ISO 22000 de alguna manera nos va a ayudar. De todas maneras, hoy, en esta misma semana de la inocuidad, el día jueves, vamos a tener una persona que trabaja con estas regulaciones, incluso con regulaciones internacionales para la importación y la exportación de alimentos, que es bien interesante y que pudiésemos de alguna manera discutir con ella ese tipo de elementos. Más sin embargo, sí quisiera dedicarles un pelín de tiempo a los prerequisitos, porque bueno, primero que nada es el espacio normativo en Venezuela
y aunque el espacio normativo en Venezuela llega desde el 1 hasta el 7 en estas buenas prácticas de fabricación, pero resulta que hay otras más. Tenemos que dedicarle tiempo a la edificación y las instalaciones donde vamos a hacer alimentos. Tenemos que tener algunos cuidados especiales en los equipos y utensilios, en los materiales con los cuales se fabrican y los elementos que están en contacto con el alimento. Hay toda una discusión sobre la tabla. La tabla de picar hoy día es un elemento de discusión interesantísimo, y que, bueno, existen situaciones interesantes. Hace algunos 8 añitos, unos australianos le preguntaban a la comunidad de salud pública y le decían, ¿qué prefieres? ¿Enfermarte con una diarrea por utilizar una tabla de madera o tener cáncer dentro de unos 10 o 15 años por una tabla acrílica? Esa pregunta vale la pena. A mí me preguntan y vale la pena. Incluso desde el punto de vista de salud pública, para los administradores de salud pública, ¿qué es más barato? ¿Curar una diarrea o curar un cáncer? Esa es una pregunta que definitivamente tenemos que hacerlos. Entonces, ellos proponen, por supuesto, una tabla de fibra de bambú que es un poco más inocua. Bueno, hasta el momento no sabemos si tiene alguna afección desde el punto de vista de alimentos, pero son discusiones que yo creo que las escuelas de salud pública de América Latina y en particular la Escuela de Salud Pública del UCB debemos de estar al día y debemos estarlo discutiendo para hacerla llegar a las personas que definitivamente toman las decisiones. El tema del personal, que es algo que está muy bien discutido, que ya está muy claro cuál es la vestimenta, cuáles son las veces que él tiene que limpiarse, cuál es la tarjetica de color amarillo que él tiene que tener, cuáles son los distintos elementos, pero hay algunos elementos interesantes como ¿cómo se llama? Las enfermedades que están preexistentes en la persona y que de alguna manera nosotros como contratador, como contratantes no lo podemos hacer. ¿Cómo hace una señora de una panadería o un señor dueño de una panadería para contratar a alguien y saber qué es la persona? Hay que educar a las personas en cómo saber cuáles son los requisitos higiénicos que debe tener una persona para contratar. Miguel, Dígame. Porfa, el micrófono, trata de acercártelo un poquito más porque hay momentos en los que se te aleja y no se te distorsiona. Perfecto. Y, me están preguntando, también me quedó la duda a mí, con relación a la tabla que puede producir cáncer. O sea, conozco la de madera, pero no llegué a escuchar bien la característica. La tabla acrílica, que es la que todos utilizamos hoy día, que es la que incluso el Ministerio del Poder Popular para la Salud permite, es una tabla que funciona perfectamente bien durante los primeros 6 meses, pero una vez que se gasta, que las esquirlas de ese acrílico pasan al alimento, en ese momento hay que desecharla. Y ustedes deben haber estado alguna vez en una carnicería donde no tienen una tabla, sino una canoa o una paila casi, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente se va gastando. Pero resulta que esa tabla es perfecta hasta los 6 meses. De ahí en adelante, según estudios de los amigos australianos, han llegado a la conclusión de que es preferible desecharla a los 6 meses, y después de los 6 meses puede ser complicada. Entonces, ¿qué es más barato? Y esa fue la pregunta que se hicieron los amigos, que era más barato una diarrea o un cáncer dentro de 10 o 12 años. Y por supuesto, ellos proponen una tabla que es la de fibra de bambú, que es una tabla bien interesante, que hoy día es muy costosa, aquí incluso en Venezuela se consiguen, pero son muy, muy costosas, pero aparentemente es la tabla más segura. Y yo lo que quiero hacer con esto es un llamado de atención a los estudiantes que hoy día son estudiantes y a las personas que trabajan en los medios de toma de decisión, que bueno, que tenemos que ser un poco más ágiles a la hora de hacer resoluciones y a la hora de tomar este tipo de decisiones donde podemos discutirlo. Es bien interesante poder tomar decisiones en conjunto donde los consumidores, que somos nosotros al final, y los distintos ministerios que puedan tomar decisiones como esta.
Diga, ¿hay una pregunta allí? Alguien comenta que igual la de madera se desgasta y los restos de madera pasan a los alimentos. Sí, Pero sí, creo que es el definitivamente. mismo principio justamente de realizar el corte, desprendes alguna partícula del material y ya estás produciendo justamente la afección del alimento. Claro, la pregunta es ¿hasta cuándo la vamos a permitir utilizar? Darle un tiempo de vida útil, ponerle un número de registro y decir, esta tabla usted la puede utilizar a tanto tiempo y esta tabla clínica usted la puede utilizar tanto tiempo y de alguna manera garantizar la salud de los individuos, que esa es una opción que es totalmente válida. Pero no dejarla a manos de la persona que maneja los recursos económicos de la empresa, porque siempre va a decir, no, esa tabla puede durar mucho más tiempo. Porque, bueno, es dinero. El ahorro, exacto. El No, ahorro es agarra y dinero. líjala, casi que te dicen, líjala, que quede pareja y sigues cortando. Y Hasta que sigues no te cortando. quede el hilo, no la cambiamos. Una cosa así. Es un tema, pues. En relación a los requisitos higiénicos de la producción, definitivamente hay unos elementos importantes que tienen que ver con el uso de instrumentos para la medición de las temperaturas, para la medición del pH, para las distintas mediciones que nos ayudan a garantizar un alimento inocuo, la limpieza y desinfección, los sistemas de limpieza y desinfección de los alimentos, el manejo integrado de plagas y el almacenamiento y transporte de los alimentos. Hasta aquí llega la normativa de las buenas prácticas de manufactura. Esta normativa llega hasta aquí, pero existen otros 13 elementos que también son prerequisitos y que son bien importantes, como el control de los proveedores. Hasta hace algunos años el comprador de los alimentos era cualquier persona. Hoy día no. Hoy día queremos que el comprador de los alimentos en una empresa de alimentos sea un individuo estudiado y con conciencia de qué es lo que va a comprar, porque la decisión no es solo económica. La decisión es económica y además de eso, de higiene, de salud, de nutrición y de toda una gran cantidad de carga que tiene que ver con alimentos. Entonces, un administrador normalito no puede ser un comprador de alimentos. Bueno, no puede, no. Tiene que estudiar. Tiene que estudiar, por supuesto que puede, pero tiene que tener la conciencia sanitaria suficiente para poder tomar las decisiones que eso implica. ¿Ok? Luego, por supuesto, el control de los alergenos. Cada día más hay sustancias que nos están afectando a las alergias. Cada día lo vemos más, porque no es que se está sobrediagnosticando, sino que antes no se diagnosticaba de la misma manera. Y si ustedes van a su círculo cercano, se van a dar cuenta de que alguien dice, ah, es que yo no puedo comer gluten, ah, es que yo no puedo comer camarones, ah, es que yo... Entonces, existen regulaciones que son bien modernas y que me parecen maravillosas, en la Comunidad Económica Europea, donde en la carta del restaurante aparecen los distintos sellos de los alergenos que tiene ese alimento. Entonces tú puedes tomar la decisión. Aquí en el sur, no muy lejos, en Chile, existe Chile, bueno, en Chile nació, ya en Chile, Argentina y en casi todos los países del sur, hay alimentos libres de sello, que significa que existe una normativa en el etiquetado donde si no tiene ningún sello, muy chévere, pero el sello significa que mosca, que aquí hay gluten, mosca, que aquí hay sodio, mosca, que aquí, y eso hace que la persona pueda tener la advertencia de que, porque bueno, a la gente no le gusta leer la etiqueta, pero ya que no lees la etiqueta, por lo menos mira el sello y vas a ver que ahí tienes un llamado de alerta. Los italianos también tienen una especie de semáforo que es bien válido, pero el tema del control de los alergenos es bien importante. Yo les voy a echar un cuento interesante. Yo trabajo en una escuela de gastronomía y llego a un lugar que no voy a decir el nombre por razones éticas, definitivamente. Y pido un alimento particular. Yo tengo una hipersensibilidad a los camarones, no soy alérgico, sino que tengo hipersensibilidad. Y prefiero no comerlo, sino en los momentos definidos. Y mi esposa pide un alimento con camarones y yo pido un alimento sin camarones. Cuando el muchacho de la caja se da cuenta de que yo soy la persona que está comprando el alimento, de inmediato le dice al cocinero, cuidado con ese alimento sin camarones porque la persona es alérgica. Eso es algo que no debería suceder.
no debería suceder porque si yo lo estoy pidiendo sin camarones, no tienen por qué haber rastros de camarones y es tan sencillo como tener una estación para alimentos con camarones y una estación para alimentos sin camarones y punto. Existen mecanismos desde el punto de vista de operatividad donde tú puedes resguardar la salud de los individuos sin necesidad de la advertencia. Y bueno, yo tuve la suerte, no sé si es buena o mala, de que el estudiante fue alumno mío y eso de alguna manera en él generó una alarma. Pero esa alarma no debería ser solo para mí, sino que debería ser para todos los individuos. Cuando alguien pide un alimento sin camarones, definitivamente es por algo. Además de que es un alimento muy rico. Yo porque no los puedo comer, pero si no sería feliz comiendo camarones todos los días. O sea, no es que no me gustan. Entonces, claro, cuando yo lo pido sin camarones es por algo particular. Chévere. Que también puede ser económico, ¿no? Si no tengo los reales para pagarlo, lo pido sin camarones. Pero esa duda no es algo que debería estar en la mente de la persona que produce el alimento, sino que él debería de una sola vez pensar que existe la posibilidad de una alergia y de una sola vez separar. El control de los químicos, que bueno, esto es algo que está de más decirlo para las personas que trabajan en la industria, el guardar o el resguardo de los químicos debe ser totalmente contabilizado, totalmente separado, porque bueno, una intoxicación con químicos puede generar irritaciones, incluso malestares e incluso la muerte de una persona. El tema del control metrológico, que es bien importante porque resulta que compramos balanza, compramos termómetro, compramos equipos de medición y más nunca los calibramos. Entonces la metrología es importante, por supuesto, para garantizar de alguna manera la calidad. El control de materiales quebradizos y astillables. Claro, ustedes me mirarán feo cuando leo este control de materiales quebradizos o astillables y me dirán, wow, pero nosotros sabemos que los bombillos se rompen. Ajá, pero ¿ustedes alguna vez han trabajado con obreros? Entonces, una vez que uno empieza a pensar cómo trabaja con obreros, y por eso es que en los hospitales la señora que barre tiene que hacer un curso para barrer un hospital y tiene que hacer un curso para barrer una emergencia, porque no es lo mismo barrer la emergencia de un hospital o un quirófano que barrer una casa. Entonces yo tengo, a juro, que tener los controles suficientes para, de alguna manera, mantener el control de esos materiales quebradizos y astillables. Y por supuesto, algo que hemos discutido todos los que conocemos el mundo de los alimentos, que es el tema de la trazabilidad y la rastreabilidad. Esto es bien importante porque yo tengo que saber de dónde proviene el alimento, cómo proviene, etcétera, etcétera. Entonces, este elemento de rastreabilidad y de trazabilidad, incluso aquí en Venezuela está en la ley de seguridad y soberanía alimentaria. Y bueno, aquí les dejo mis contactos. Insisto, si ustedes quieren alguna información, quieren preguntarme algo, con todo gusto estoy a disponibilidad desde la Escuela de Salud Pública y estos son mis contactos para que puedan de alguna manera comunicarse. Bueno, yo dejo abierto el micrófono, dejo abiertas las preguntas. Yo traté de hacer un paneo bien amplio y dejar algunas curiosidades en ustedes porque me parece importante, sobre todo sembrar la curiosidad porque el mundo de los alimentos a mí me parece maravilloso, pero no todas las personas lo piensan igual. Miguel, de verdad que me dejaste cosas así como que, oh, voy a investigar, ya te fastidiaré. En el chat colocó Beatriz Urivari, te mando saludos, ella estaba dictando un curso virtual para la escuela, si te acuerdas de ella. Por supuesto, compañera mía de doctorado. A ver, Diana Restrepo comenta un prerequisito importante que se debe agregar es el de mantenimiento de un equipo, porque el mantenimiento influye significativamente en esa inequidad. Actualmente las normativas internacionales exigen el prerequisito de la defensa de los alimentos o seguridad de los alimentos y fraude alimentario, porque no fue incluido, te pregunto. Bueno, la verdad es que el fraude alimentario no lo incluí, no por no querer, no por no querer, sino que es algo que debe estar allí, pero sí quisiera discutirlo en algún otro momento. El fraude alimentario es fundamental
pero no lo incluí no por no querer, sino porque definitivamente es algo en lo cual deberíamos o deberíamos dedicarle un tiempo definido a esto, porque es algo que es definitivamente nuevo y que es bien importante. Aquí Silfredo hace un comentario, también te iba a hacer algo pregunta con relación a eso. Sé que colocaste el SACS aquí en Venezuela, el Sistema Automático de Contraloría Sanitaria. Yo en su momento, como licenciada en educación, me tocó hacer un curso de manipulación de alimentos. Recuerdo que en ese momento nos decían que no sé si era cada 6 meses o 3 meses, ya no recuerdo bien, ese certificado debía ser actualizado. No sé si eso sigue en vigencia. Era mi pregunta. Y con relación a eso, Silfredo pregunta, ¿el personal que está en la sección de alimentos de los bodegones debería mantener un curso de manipulación de alimentos? Creo yo que al trabajar en esos expendios deben tener justamente ese certificado. ¿Corrobórame eso? Mira, la verdad es que el curso de manipulación de alimentos lo debería tener toda persona que expende alimentos. La profesora Carmen Mesa, por cierto, que fue la ponente del día de ayer, nos acompaña y tiene levantada la mano. Sí. Ella dicta cursos acerca de manipulación de alimentos, los cursos los dicta ella. Y profesora, ¿usted nos pudiese aclarar esa pregunta que... Sí, toda persona que manipula alimentos debe tener el curso de aprobación, de haber aprobado este curso. O sea, un transportista, un expendedor, una persona que trabaja en cocina, un expendio, etcétera, debe tener la aprobación, haber hecho y aprobado el curso de manipulación de alimentos. La última normativa que sacó Providencia, que sacó el Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria, establece que el curso de manipulación de alimentos no vence. Para mí, una locura. Sí, okay. Depende del país, depende del país. Yo tuve ahorita contacto con una persona que está produciendo alimentos en Costa Rica. Tú haces el curso de manipulación de alimentos en algún momento y todos los años tienes que presentar por lo menos un examen. Y si en algún momento ese examen no lo apruebas, tienes que volver a hacer el curso. Aquí no. Aquí no vence y bueno. Justamente por eso lo comentaba, porque yo en el momento lo saqué y recuerdo que creo que para ese momento, no recuerdo ya cuánto tiempo tiene, me dijeron, no lo tienes que volver a actualizar. Y yo, pero ¿cómo me vas a decir eso si hay innovaciones, hay cambios, hay actualizaciones? Obligatoriamente debería existir. Es como dice Miguel, sería válido de repente, bueno, cada cierto tiempo o en función de las investigaciones que hay, se haga una actualización de esa certificación, pero que no venza nunca. Lo que nos dice la amiga Diana, la joven que nos escribe, Food Defense, precisamente el tema de ese espacio normativo, es algo que es relativamente nuevo. Esto tiene menos de 3, 4 años y definitivamente una persona que hizo el curso de manipulación hace 10, 12 años no entiende que es un fraude alimentario. No lo va a entender, aunque seguramente sí lo sabe, porque bueno, todo el mundo sabe que es un fraude. Aquí en Venezuela, en el caso de la leche, hemos visto fraudes desde la época inmemorial. Todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe cómo es. Inventan el control y inventan cómo hacer más fraudulento el asunto. Porque, bueno, definitivamente siempre habrá personas pensando en eso. Y precisamente por eso es un programa de fraude, el programa de Food Defense es tan importante. Rebeca nos comenta que en Argentina se renueva cada año con un curso. Es lo habitual. Casi todos los países del mundo lo hacen una vez al año. En Venezuela incluso anteriormente, según el estado, se hacía cada 2 años o cada año, dependiendo del ente regulatorio del estado. Pero sin embargo, por una providencia ya no tiene fecha de caducidad. Muchísimas gracias a la licenciada Mesa por aclarar mi duda. Rebeca comenta, en las industrias del sector privado, bajo distintos esquemas del sistema de inocuidad, se debe realizar capacitaciones regulares, por lo general mensualmente. En algunas industrias, una vez
una vez realizada esa capacitación más extensa, estilo curso de manipulación. Suena Sí, interesante. claro, una vez que yo me meto en el mundo de la calidad, y eso es importantísimo, yo tengo que entrenar a mi personal, tengo que hacer que mi personal sea consciente y esté motivado para hacer este tipo de situaciones. Una vez que yo me meto en un ISO 22000, es inevitable que a la persona no solamente haga curso de manipulación de alimentos, sino que haga curso de liderazgo, de auditoría y de cada uno de los elementos importantes que van a hacer que ese sistema de inocuidad funcione. Eh, los sistemas de calidad, yo siempre lo he dicho, a mí me parecen mágicos en los lugares donde en algún momento llega un sistema de calidad y se instala. Aquí en Venezuela pasó cuando llegó McDonald's. McDonald's llegó un día, y trajeron toda su carne importada, y como era una franquicia, todo lo traían importado y chévere, no había ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que en algún momento ellos tienen que hacerse de la vida nacional y buscaron una empresa que le hiciera la carne. Entonces, bueno, le llegaron a las empresas grandes que producían carne de hamburguesa y dijeron, mira, yo necesito producir hamburguesas y yo vendo tantas hamburguesas al día, que son tantos kilos de carne, que es tanto dinero que tú vas a recibir anualmente. ¿Tú qué piensas? Y la persona, por supuesto, bueno, voy a decir el nombre, en aquel momento Hamburguesas Texas dijo, yo quiero ese negocio. Y por supuesto, quieres el negocio, chévere, pero tienes que hacer HACCP como mínimo. Y entonces se metió en el HACCP, en el ISO 9000, y empezaron a crear la carne. Cuando él instala ya la producción de carne, se da cuenta de que la carne que viene del matadero no tiene HACCP y no tiene la normativa de producción ni buenas prácticas veterinarias. Entonces baja al matadero y le dice, mira, chamo, yo estoy vendiendo carne a mi proveedor, yo soy proveedor de una empresa llamada McDonald's, y ellos me hacen ganar a mí tanto dinero. Si tú me consigues esto, yo te puedo comprar a ti de manera exclusiva tanto. Y eso es tanto dinero. Y entonces el matadero decidió meterse en el lío, pero cuando él estaba en el lío de las buenas prácticas veterinarias, del HACCP, se dio cuenta de que había unas buenas prácticas agrícolas que tenían que cumplir los campesinos, que tenía el ganado en el campo, y eso, por eso que yo lo llamo mágico. Es mágico porque de alguna manera la calidad se contagia. Que es económica, sí, bueno, ese es un paradigma que tenemos que quitárnoslo de la mente. Eso de que la gente gana dinero no está mal, todo lo contrario. Eso está muy bien, sobre todo si va en pro de que la gente coma alimentos de mejor calidad y de mejor forma. Ese cuento es importante contarlo porque es una cosa que pasó aquí. Interesante, de verdad. No sabía esa historia. Cuando empezaste a hablar, recordé el momento del paro petrolero, que cuando el mismo McDonald's, con la cantidad de comida que tenía guardada, empezó a botarla y estaba hasta fermentada con una cantidad de cosas, y tú ves a la gente recogerla porque era carne de McDonald's. Eso no puede estar mal, lo que era lo que decían. Y es lo mismo principio de recoger la comida. Yo vivo en Sabana Grande, yo tengo restaurantes cercanos y veo todos los días un camión recoger los desperdicios de esos restaurantes, y veo cómo llevan las piezas para preparar comida que tú dices, wow. No, bueno, puede ser para alimentación animal, no sabemos cuál es el fin último. Más sin embargo, siempre, yo siempre pienso bien, Carolina. Discúlpame, por favor, yo aspiro que esas personas estén alimentando animalitos como lo han hecho durante muchísimos años. Yo te lo digo porque yo trabajé en una cochinera y más de una vez me tocó seguir el camión que recogía los desechos de las areperas y de los distintos lugares que eran llevados a los centros de cría de los cerdos. Entonces, por eso es que yo pienso bien. Sin embargo, bueno, nos quedará la duda o habrá que buscar la manera de seguir esos camiones para ver para dónde van. Que va muy acorde con lo que nos dicen aquí con los Food Defense, que definitivamente es algo que hay que tener en cuenta y que, bueno, es importante. Llegó el profesor Juan Muñoz, vale. Con relación a lo que estaba en el chat, ya más que moví sin querer el chat y perdí algo que habían escrito. Ya va, un segundito.
hablan de la resolución S484, es la que establece que el manipulador tenga el curso de manipulación de alimentos. Comenta Carmen, Medrano, Linares, Itzel, ¿cuál es el ente que incluye el fraude alimenticio? Eso pertenece a la Contraloría Sanitaria, debería ser del Ministerio de Salud. Ahí, debería ser. No lo desconozco, ¿no? Carmen habla también, esta resolución está directa a las microempresas, no a la industria. Creo que ella habla ahí justamente sobre el S484. Exacto. Y Jenny comenta, considera que los productos pesqueros enlatados se deberían colocar la simbología de alérgenos en las etiquetas, aun cuando se sabe que el producto es pescado, y que otra información sería importante además de la información legal y nutricional. Bueno, fíjate tú, en el caso del pescado enlatado, en particular en el atún, la presencia de histamina dentro del enlatado de atún es todo un tema. Es todo un tema, y si bien es cierto que un enlatado de pescado, de repente ponerle, mira, esto es pescado, por favor, si eres alérgico, no lo consumas, yo entiendo lo que me estás diciendo. Sin embargo, si la ley dice que tienes que hacerlo, hazlo, no hay ningún problema, pero sí me parece bien importante tener claro cuánta es la condición o cuánta es la cantidad de histamina que tiene el atún, que es parte de un alergeno, perdón, de una sustancia que segrega el atún durante la pesca, que es casi una persecución lo que se les hace, y que ellos son susceptibles a tener esta sustancia dentro de sí. Y por supuesto, la información legal es fundamental, la presencia de alergenos y por supuesto la presencia de aditivos alimentarios. Aquí en Venezuela hoy día las fábricas de productos enlatados no están utilizando casi ningún aditivo extra más allá de la preservación en la lata y la esterilización del alimento dentro de la lata. Más sin embargo, hay países donde sí se les agrega algunos aditivos y ellos tienen que colocarlo en la etiqueta y decirlo. Definitivamente tú tienes que saber y utilizar una nomenclatura que permita a cualquier hijo de vecino leer que ese conservante es L254 y el L254, estoy poniendo un número al azar, no sé si es el L254 es un conservante, él lo pueda googlear y saber qué es lo que está ingiriendo cuando consume ese aditivo en particular. Y eso es algo bien importante porque el análisis de eso es fundamental. Y por supuesto, cuando hoy día tienen la costumbre, no sé si es buena o mala, yo insisto en que son costumbres de adicionar aislados proteicos en algunos enlatados de pescado, eso hay que decirlo y hay que parametrizarlo. Hay países donde no se parametriza y te dicen picadillo de pescado y adentro tienen además soya. Más allá de que la soya es un vegetal y es chévere, no debemos no decirlo y no debemos no declararlo. Eso es importantísimo. Interesante, de verdad. Medrano Linares pregunta, anisakis. No sé. No, está hablando de parásitos en particular, sí, es válido, pero habría que, yo de verdad que desconozco si estos parásitos y ¿cómo se llama? Estos protozoos o parásitos permanecen vivos después de una esterilización comercial. De verdad que lo desconozco, sin embargo, bueno, si me das oportunidad y me envías tu correo, Excel, con todo gusto hacemos una búsqueda y discutimos sobre el tema, porque me parece un tema interesante, además de que estos parásitos me parecen bien interesantes porque estoy haciendo un estudio sobre ellos, pero en otro tipo de alimentos que son alimentos crudos. Y con todo gusto, es algo que es totalmente válido. El conocimiento de los alimentos es inmenso. Sí, El profesor Juan Muñoz tiene la mano levantada. Tiene la palabra, profe. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Anasiquiasis, Anasakis. Parásito de pescado, sí, se consigue sobre todo en los productos crudos, ¿ok? Normalmente.
No podemos hablar en productos esterilizados ni siquiera de esporas o huevos del anisakis porque no se ha demostrado ni están allí. Creo que no resisten calor, ¿ok? Y entonces, en productos procesados realmente no representa un peligro. Sobre todo es en productos frescos, ¿ok? Sobre Sí. todo en el atún o en otro tipo de pescado y de latitudes muy bajas, ni siquiera del nivel de latitudes tropicales. Sí, bueno, ese es el conocimiento que tengo yo, gracias, profesor Juan, pero como desconozco si soportan las temperaturas de una esterilización comercial, prefiero leer y poder hacer el comentario justo, pero gracias. Profesor Juan Muñoz es médico veterinario, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y si lo dijo en voz alta es porque definitivamente ya lo estudió. Interesante, de verdad, tienes toda la razón. Todo lo que tiene que ver con alimentos es un mundo. En el chat saludan al profesor Juan, de parte de Rebeca y de parte de Beatriz, y a Yolanda Herrera. Ángel comenta, ¿a qué se debe que no se implementen el HART en matadores de carnes y plantas beneficiadoras de aves? Mira, la verdad, Ángel, no sé de qué país me escribes. Sé que en Venezuela no se hace porque no es legalmente obligatorio. No es obligatorio que tú tengas en un matadero un HACCP. Más sin embargo, sí existe en HACCP para mataderos. De hecho, yo he hecho un par de ellos en algún momento de mi vida. Es algo que es totalmente válido y que debería ser. Pero aquí en Venezuela en particular, lo que exige la normativa son las buenas prácticas de manufactura. Todo lo que tú hagas por encima de eso no es obligatorio. Y al no ser obligatorio, nadie te pecha, entonces tú puedes tomar la decisión si hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, a mí me lo preguntan y es importante. De hecho, yo conozco 2 o 3 mataderos industriales aquí de pollo que lo tienen. No sé si funciona hoy día, pero en algún momento sí estuvieron. Creo que no hay más preguntas. Chévere. Bueno, muchísimas gracias por su Carmen. presencia. Dilo. No, que yo tengo la mano levantada. La profesora Yolanda Herrera tiene la mano levantada. Profe, el micrófono es suyo. No, de repente levantó la mano sin intención. Sí, con no, intención. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Llegué un poco tarde, pero me parece bien interesante y desconocía muchas cosas, bueno, porque de verdad, sí, la desconocía y me parece, repito, bien interesante el webinar, de mucho conocimiento y de las actualizaciones que deben tener las personas que manipulan alimentos. Eso debería ser de verdad ponerle, ¿qué les digo yo? Actualizar todos esos documentos la gente que manipula alimentos. De lo demás, bueno, gracias, saludos y un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, yo quisiera despedirme diciéndoles que, bueno, se acerquen al Instagram y al blog del primer congreso de la Escuela de Salud Pública para que se informen, y si alguno de ustedes es investigador Nobel y quiere hacer alguna presentación de sus trabajos, los espacios están abiertos para que eso sea así. Solo deben llegar algunos requisitos y con todo gusto lo recibimos. Igualmente, si conoces o eres parte de una organización social que se dedique a la salud pública, también es el espacio para la discusión y para que podamos hablar sobre salud pública de manera abierta, como lo estamos haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y los queremos invitar al día de mañana, que es el siguiente conversatorio. Estoy tratando de poner la imagen, ya va, no me coman, no me estresen, pero es que estoy tratando de poner la imagen y me sale toda la computadora, van a verla toda completica, lo siento. El día de mañana tenemos la charla liderada por la licenciada Rebeca León, quien nos va a hablar de inspección de salud pública y la inocuidad. O sea, mañana los esperamos a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde,
con este mismo acceso y muchísimas gracias por haber asistido. Chévere, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, donde la licenciada Rebeca nos contará cómo lo ve ella desde el punto de vista de la inspección sanitaria, que es bien importante. Y bueno, esa discusión que yo hace unos minutos le dejé en el limbo sobre qué debemos hacer, si inspeccionar o debemos hacer auditoría, hacia dónde debemos ir. Esa pregunta es la pregunta de las 24.000 lochas. Hay quienes dicen que hay que hacer las dos cosas, que me parece válido. Hay quienes dicen que no. Pero bueno, vamos a discutirlo en voz alta. Vamos a hablar de salud pública, que es lo que queremos hacer. Y por eso es que es tan importante el espacio del Congreso y estos espacios. Qué bueno. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde para todos.